Muchos piensan que sin considerar su propia naturaleza interna, su propia claridad de propósito, su propia comprensión creadora, alterando en cierta medida las condiciones externas, pueden producir paz en el mundo. Esto es, esperan tener fraternidad en el mundo aun cuando en su interior estén atormentados por el odio, por la envidia, por la ambición, etc. Que esta paz no puede existir a menos que el individuo, que es el mundo, efectúe un cambio radical dentro de sí mismo, es obvio para quienes piensen profundamente. Después de siglos de predicar la bondad, la fraternidad, el amor, vemos alrededor nuestro el caos y una brutalidad extraordinaria. Somos fácilmente acogidos en este remolino de odio y antagonismo y pensamos que alterando los síntomas externos podríamos tener la unidad humana. La paz no es una cosa que puede traerse del exterior, puede solamente venir de adentro. Esto requiere gran empeño y concentración, no en algún propósito único, sino en la comprensión del problema complejo del vivir. Tome como una de las causas principales de conflicto en nosotros mismos y por consiguiente en el mundo, la codicia, en su temor, con su anhelo de poder y dominio, a la vez que social, intelectual y emocional. Trate de marcar la diferencia entre la necesidad y la codicia. Necesitamos alimentos, ropa y albergue, pero esa necesidad se convierte en codicia, fuerza psicológica que impulsa nuestra vida, cuando por el anhelo de poder, de prestigio social, etc., damos valor desproporcionado a las cosas. Hasta que disolvamos esta causa fundamental de conflicto o choque en nuestra conciencia, la sola búsqueda de paz es vana. Aun cuando por medio de los códigos podamos tener orden superficial, el anhelo de poder, de éxito y demás, perturbará constantemente el vínculo que mantiene unida a la sociedad y destruirá el orden social. Para producir paz dentro de nosotros y por consiguiente dentro de la sociedad, debe comprenderse este choque central en la conciencia, causado por el anhelo. Para comprender debe haber acción. Hay quienes juzgan que el conflicto en el mundo es causado por la codicia, por la aserción individual para poder obtener dominio por medio de la propiedad, y proponen que los individuos no retengan medios de adquirir poder. Creen conseguir esto por medio de la revolución, del control de la propiedad por el Estado, siendo el Estado los pocos individuos que tienen en sus manos las riendas del poder. No podéis destruir la codicia por medio de los códigos. Podréis destruir una forma de ella por la coacción, pero de un modo inevitable tornará en otra forma que creará de nuevo caos social. También hay quienes piensan que la codicia o el anhelo pueden ser destruidos por medio de ideales intelectuales o emocionales, por medio de dogmas y credos religiosos. Esto tampoco puede ser, porque la codicia no se domina por la imitación, el servicio o el amor. Anonadarse no es el remedio duradero para el conflicto de la codicia. Las religiones han ofrecido compensación por liberarse de la codicia, pero la realidad no es compensación. Perseguir compensación es llevar a otro nivel, a otro plano, la causa del conflicto que es la codicia, el anhelo. Pero el choque y el dolor siguen allí. Los individuos están atrapados por el deseo de crear orden social o relación humana amistosa por medio de la legislación y de encontrar la realidad que prometen las religiones como compensación por renunciar a la codicia. Pero como lo he apuntado, la codicia no puede destruirse por la legislación o por la compensación. Para abordar de un modo nuevo el problema de la codicia,
Debemos ser plenamente conscientes de la falacia de una mera legislación social en su contra o de la actitud religiosa compensadora que hemos desarrollado. Si ya no estáis buscando la compensación religiosa por la codicia, o si no estáis ya agarrados a la falsa esperanza de la legislación en contra de ella, entonces empezaréis a comprender un proceso diferente para disolver este anhelo de modo completo. Pero esto requiere empeño persistente, sin sentimentalismo, sin los engaños del astuto intelecto. Todo ser humano necesita alimento, ropa y albergue, pero ¿por qué ha llegado a ser esta necesidad un problema tan complejo y doloroso? ¿No es acaso porque usamos las cosas con propósito psicológico, más bien que como mera necesidad? La codicia es la demanda de satisfacción, de placer, y usamos las necesidades como medios de conseguirlo, y les damos mucha mayor importancia y valor del que tienen. Mientras uno usa las cosas porque las necesita, sin estar psicológicamente involucrado con ellas, puede hacer una limitación inteligente en estas necesidades, que no esté basada en la mera gratificación. El depender psicológicamente de las cosas se manifiesta como miseria y conflicto social. Siendo uno pobre interna, psicológica, espiritualmente, se piensa en enriquecerse por medio de posesiones con demandas y problemas complejos, siempre en aumento, sin resolver fundamentalmente la pobreza psicológica del existir. La sola legislación social o el ascetismo no pueden resolver el problema de la codicia, del anhelo. ¿Cómo puede, pues, resolverse fundamentalmente y no solo en su manifestación externa, en su periferia? ¿Cómo va a liberarse el pensamiento del anhelo? Percibimos la causa de la codicia, el deseo de satisfacción, de deleite, pero ¿cómo ha de ser disuelta? ¿Ejercitando la voluntad? Si es así, ¿qué forma de voluntad? ¿La voluntad de vencer? ¿La voluntad de refrenar? ¿La voluntad de renunciar? Es aquí el problema. Siendo codicioso, avariento, mundanal, ¿cómo desembarazar el pensamiento de la codicia? Como el pensamiento es ahora producto de la codicia, es transitorio y así no puede comprender lo eterno. Lo que ha de poder comprender lo inmortal debe ser también inmortal. Lo permanente puede ser entendido solamente a través de lo transitorio. Esto es, el pensamiento nacido de la codicia es transitorio y todo lo que crea debe ser seguramente transitorio también. Y mientras la mente esté aprisionada dentro de lo transitorio, dentro del círculo de la codicia, ¿cómo va a disolverse la codicia sin crear posterior conflicto? Si el producto del conflicto está siempre dentro del dominio del deseo, el cual es transitorio. Podréis vencer la codicia por el esfuerzo de la voluntad que se traduce en abnegación, pero eso no conduce a la comprensión, al amor, porque tal voluntad es producto del conflicto y no puede, por ende, libertarse de la codicia. Reconocemos que somos codiciosos, hay satisfacción en poseer, esto llena nuestro ser, lo expande. ¿Por qué pues necesitáis luchar contra eso? Si de veras estáis satisfechos con esta expansión, entonces no tenéis problema consciente. ¿Pero acaso puede ser la satisfacción completa? ¿No está en estado de flujo constante, anhelando una gratificación tras otra? Así el pensamiento queda atrapado en su propia malla de ignorancia y de dolor. Comprendemos que estamos aprisionados por la codicia y también percibimos, cuando menos intelectualmente, el efecto de la codicia. ¿Cómo pues va el pensamiento a desembarazarse de sus propios y autocreados anhelos? Solo estando constantemente alerta, solo por medio de la comprensión del proceso de la codicia misma. La comprensión no se obtiene por el mero ejercicio de un propósito unilateral,
sino por medio de ese acercamiento experimental que tiene la cualidad peculiar de inclusión total, de lo entero. Este acercamiento experimental yace en los actos de nuestra vida diaria, es llegando a darse cuenta de una manera profunda del proceso de la codicia y de la satisfacción. Se produce el acercamiento integral a la vida, la concentración que no es resultado de elegir, sino que es el completo. Si estáis alerta, observaréis claramente el proceso de anhelo. Veréis que en este observar existe el deseo de selección, el deseo de razonar, pero este deseo es aún parte del anhelo. Tenéis que ser agudamente conscientes de la sutileza del anhelo, y así, a través del experimento, surge la plenitud de la comprensión, que es lo único que de un modo radical libera al pensamiento del anhelo. Si de este modo sois conscientes, habrá una forma diferente de voluntad o de comprensión, que no es voluntad nacida del conflicto o de la renunciación, sino de lo total, de lo completo, lo cual es santo. Esta comprensión es un acercarse a la realidad que no es producto del propósito o esfuerzo de logro, de la voluntad nacida del anhelo y del conflicto. La paz es de esta totalidad, de esta comprensión.